Saludos estimados. En esta ocasión vamos a ver un pequeño ejercicio práctico de lo que son las aplicaciones de los Incoterms. Recordemos que los Incoterms son términos internacionales que regulan lo que es el comercio internacional, los cuales fueron creados por la Cámara Internacional de Comercio, en las cuales se detallan lo que son las debidas responsabilidades que asumen tanto el vendedor como el comprador en el caso del comercio, ¿verdad? Ok, bueno, vamos a ver un pequeño ejercicio práctico de lo que son las aplicaciones de los Incoterms para tener una idea de cómo estos funcionan en el medio internacional. El primer ejercicio que vamos a analizar es el de la empresa Tomadato, con domicilio en la ciudad de Pilar, la cual se dedica a la fabricación de espejos y desea realizar una oferta comercial a una empresa china. Por lo tanto, se solicita calcular el valor de la oferta comercial en exposición Edsworth, FCA, FAS, FOB, CFR, CIF, CPT, CIP, DAP y DDP, los términos Incoterms actualmente vigentes, sabiendo que la oferta se realiza con los siguientes términos. El precio de los productos Edsworth, este es el precio al cual adquirimos la mercancía, ¿verdad? Este es el monto por el cual el vendedor emite lo que es la factura comercial, ¿verdad? Es decir, si hemos adquirido 300 piezas, las cuales cuestan $100 cada una, entonces 300 por 100 estarían dando 3.000, perdón. Entonces, en este caso, 300 por 10 estarían dando, sí, por 100 serían 30.000. Entonces, este sería el precio por el cual la factura fuese emitida por parte del vendedor y sería nuestro precio Edsworth, siempre y cuando no exista, ya vaya incluido prácticamente en el precio lo que es el embalaje. Pero en algunos casos, cuando es mercadería que se va a exportar, que va para comercio internacional, muchas veces el empaque o embalaje que se le colocan a las unidades es diferente, ¿verdad? ¿Por qué? Porque recordemos de que al momento de hacer importaciones o exportaciones, las unidades tienen que estar estandarizadas, ¿verdad? Y como lo vimos en su debido momento, cuando veíamos los tipos de carga, la carga general y la carga granel, en la carga general teníamos el tipo de carga unitarizada, ¿verdad? Que es ya colocar piezas en conjunto a otras para poder hacer una unidad estandarizada, que es la que conocemos actualmente como la de los pallets, ¿verdad? Que hacen las tarimas de 20 cajas, 36 cajas, dependiendo de las dimensiones de esta. A la misma vez se le coloca un fleje para poder asegurar que esta carga se mantenga estática durante todo su trayecto. Así también vemos el transporte interior desde fábrica hasta el puerto o el aeropuerto donde ésta va a ser cargada. Ya vamos a ver más adelante, a medida vayamos resolviendo el ejercicio, que hay algunos Incoterms que abarcan esta actividad dentro de sus funciones y otros de que no. En el transporte interior tenemos un monto de 2.400. Los gastos de carga, puerto o aeropuerto. Bueno, recordemos que como les comentaba anteriormente, en el modal marítimo tenemos 5 operaciones, el cual es la carga, la estiva, el trayecto o travesía, que es todo el viaje desde el puerto de origen hasta el puerto destino, la desestiva y la descarga. Estas son las 5 operaciones que se realizan en lo que es el transporte marítimo. ¿Y en el transporte aéreo es diferente? Sí, en cierta manera. ¿Por qué?
En el transporte aéreo también está la parte de la carga, a excepción de que aquí no hay un estivo, sino que hay una colocación del producto en las áreas dentro de la nave, el trayecto y luego lo que es la descarga, ¿verdad? ¿Cuál es la diferencia entre que en el aéreo no haya una actividad de estivo o desestivo? Recordemos cuando veíamos las modales de transporte que el barco es una modal de tipo superficie, es decir, que tiene un amplio campo en la superficie, valga la redundancia, en las cuales podemos estivar cierta cantidad de contenedores, ¿verdad? Unos sobre otros, cosa que en las naves, en los aviones, muy difícilmente pueden colocarse. Entonces, debido a esto, en el transporte marítimo se dan estas 5 operaciones, mientras que en el aéreo no se da las actividades de estivo y desestivo como lo es en el marítimo, ¿verdad? Vamos a ver que ciertos Incoterms abarcan lo que son estos gastos, los gastos en los que se incurre la carga, ¿verdad? Cargar el producto en la unidad donde va a ser esta transportada. Así también tenemos los gastos de descarga puerto-aeropuerto. Esta actividad se da cuando ya sea el avión o el barco han llegado a su punto, a su puerto o aeropuerto destino. Ahí es donde se dan los gastos de la descarga de la unidad que se está transportando. El flete. El flete hace referencia a lo que es el pago de la travesía. La travesía, como les comentaba, es el viaje que realiza la mercadería desde el punto A hacia el punto E, desde el puerto de origen hasta el puerto de destino o aeropuerto de origen al aeropuerto de destino. Ese trayecto es el que vamos a conocer como el costo del flete, ¿verdad? Los derechos arancelarios de importación. Estos son los documentos que se tienen que emitir para lo que es la internacionalización de un producto. Es decir, ya ingresarlo al comercio del país donde este va a ser consumido. Aquí tiene que a- pagarse toda la parte de, de ¿cómo se llama? De la documentación, lo que son los permisos, los certificados, etcétera, todo lo que va relacionado a lo que son a lo que es la carga que se va a importar. Así también tiene que ir relacionado lo que son los impuestos que la mercadería deberá pagar en nuestro país y a nivel centroamericano. Esto está regido bajo el sistema arancelario centroamericano o también conocido SAC, ¿verdad? El seguro de transporte. Vamos a ver que ciertos Incoterms requieren lo que es el uso de un seguro de la mercancía. ¿A qué se refiere esto? Bueno, el seguro es adquirido en mutuo acuerdo comprador-vendedor, en el cual ambas partes acuerdan cuánto es lo que el vendedor va a adquirir como responsabilidad en un dado caso se dé el extravío de la mercadería, ya sea por robos de la unidad de transporte o por daños a la mercadería por si un dado caso sucede algún tipo de imprevisto o algún tipo de accidente, etcétera. Entonces aquí ambas partes acuerdan, vaya, si en un dado caso pasa esto, yo del 100% de la carga voy a asumir el costo del 80, del 70, etcétera. Eso sí ya es negociación previa entre el vendedor y el comprador, en el cual establece, vaya, yo si en un dado caso pasa esto o lo otro,
yo te voy a cubrir solo el 70% de tu mercadería, no va a ser el 100%. Eso va a depender del acuerdo al que se llegue entre ambas partes. El transporte de puerto a aeropuerto de destino al almacén del comprador. Ya una vez la mercadería ha llegado a su puerto de destino, se incurren los gastos de recolectar la mercadería en el puerto donde acaba de ser descargada y se traslada hasta la bodega del comprador. Entonces, esos son los gastos de transporte en los que ciertos términos de los Incoterms absorbe la responsabilidad, ¿verdad? Los gastos de despacho de exportación. Ciertos Incoterms incluyen lo que son todos los documentos de importación para poder hacer efectivo lo que es el envío de la mercadería. Aquí van lo que son los certificados, las licencias, los trámites del agente aduanal, que el agente aduanal es la entidad o la persona encargada de emitir estos documentos con su respectivo sello y en los cuales avala el tipo de mercadería que se está transportando con sus respectivos certificados, sus respectivos permisos para poder ser recibido en el país de destino. Estos certificados o estos permisos van a depender de cada entidad gubernamental, cada país, porque estos permisos lo que van buscando es evitar que lo que vaya a ingresar un represente un peligro para la nación, ¿verdad? Llámese el transporte de materiales químicos, el transporte de armas, de productos alimenticios como lo son los lácteos, los cárnicos, que pueden representar alguna amenaza para la salud del país de destino, ¿verdad? Así también tenemos lo que son los impuestos de la operación, el IVA. Aquí va relacionado a todos los impuestos que se deben pagar para lo que es, para lo que es la internacionalización de la mercadería en el país de destino. Los gastos de despacho de importación. Aquí también van incluidos los pagos del agente de aduanas, las licencias que se tienen que adquirir para poder tener el aval de la importación, lo que es el escaneo del contenedor, ¿verdad? El escáner, entre otros. El embalaje, el embalaje de la mercadería, que propiamente se encarga el proveedor de brindarlo, salvo exista algún empaque en específico o algún embalaje especial. Ese sería también otro costo en el cual se tiene que tener en cuenta, ¿verdad? Muy bien, entonces tenemos estos datos y lo que necesitamos es ir calculando cada uno de los términos de los Incoterms para poder identificar cómo se aplican cada uno de ellos. Ok, entonces el primer término que vamos a encontrar es el término export. Término export es aquel en el cual el proveedor coloca su mercadería a disposición del comprador en sus bodegas. Las obligaciones y responsabilidades del vendedor terminan al entregar la mercancía en su fábrica o local. En ese lugar, este transmite el riesgo y lo asume al comprador. Por otro lado, significa que el valor o precio de la mercancía en la fábrica o local del vendedor es el que nosotros vamos a tomar como costo export. Es decir, el proveedor dice, bueno, aquí te entrego las 300 piezas que me solicitaste, pero
tú tienes que encargarte de lo que es el traslado de las mismas al puerto, pagar la travesía, pagar la recolecta, llevarlo a tus bodegas. Yo solo te lo estoy vendiendo, pero si quieres que te oferte otro término, entonces sería otra negociación, ¿verdad? En la que incluiría otros tipos de responsabilidades. Entonces, en el, en el precio export, en el término export, como veíamos, es el precio de los productos más el embalaje, ¿verdad? El embalaje de la mercancía, para que ésta pueda trasladarse de manera efectiva a lo que es su punto de destino, ¿verdad? Y que no corra ningún riesgo en lo que es eh, el resto del trayecto de que ésta pueda perderse alguna caja, por ejemplo, como ya va previamente estibada y embalada o, fletis, o flejada, como podemos decirle, el riesgo de que una caja o que la carga se desarme, entonces es bien reducido. El siguiente término, por tanto, perdón, nuestro valor export sería de $300,200. Ok. El siguiente término a calcular es el término FCA. El término FCA es aquel en el que las obligaciones y responsabilidades de los vendedores terminan al entregar la mercancía en un lugar acordado, antes de embarcar la carga o al colocarla encima del transporte terrestre. Es en ese lugar donde el vendedor transmite el riesgo y lo asume el comprador. El vendedor está obligado a realizar el despacho aduanero en el país de origen. Se utiliza con mayor frecuencia en la vía aérea o terrestre. Es decir, en este término, el proveedor o el vendedor asume lo que es los costos del traslado desde la bodega del vendedor hasta un punto en específico, sería en este caso el puerto, antes de que éste sea embarcado en la unidad de transporte. Así también dice que tiene que realizar lo que es el despacho aduanero en el país de origen. Veamos entonces los términos que vamos a comprender acá. El transporte interior desde fábrica hasta el puerto o aeropuerto, que es un costo de $2,400, le vamos a agregar los gastos de despacho de importación o los trámites del agente aduanal, que son $184, o algún otro documento que se tenga que emitir para poder hacer el despacho aduanero. Es el vendedor el que tiene que asumir esa responsabilidad de acuerdo a este término. Así también tenemos que incluir el valor export, o sea, el FCA es valor export más, recordemos el valor export es la factura de emisión del vendedor más el embalaje. Le vamos a agregar lo que es el transporte de la unidad de carga, de la unidad hasta el punto acordado, ya sea un puerto o aeropuerto, y lo que son los gastos de despacho aduanero. Entonces, otra forma de ver el FCA es export más transporte de fábrica a puerto más gastos de despacho aduanero, que es lo que hemos hecho aquí. Entonces, el FCA tiene un valor de $302,784. El siguiente término es el término FAS. El término FAS es similar al término FCA. Ya lo vamos a ver cuáles son sus diferencias. Veamos en qué consiste el término FAS. Las obligaciones y responsabilidades del vendedor terminan al entregar la mercancía a bordo del buque designado por el comprador en el puerto de origen. En este punto
se transmite el riesgo y lo asume el comprador. En otras palabras, el exportador se hace responsable por los costos hasta colocar la mercancía al costado del buque. Por ello significa valor o precio de la mercancía al costado del buque. Ok, bueno, entonces aquí me dice que las obligaciones del, del vendedor llegan hasta que la mercancía está en el barco, o sea, está ya a bordo. Veamos entonces cómo se estructura el término FAS. FAS es igual a Earthwork. Recordemos que Earthwork es la factura que emite el vendedor más el embalaje o empaques adicionales que pueda tener la carga, más el transporte interior desde la fábrica hasta el puerto o aeropuerto donde va a ser cargado, y los gastos de despacho de la exportación o trámites aduanales. Eso van a ser la estructura que va a tener el término FAS. Por consiguiente, va a ser 300.200, que es el valor Ellsworth, más 2.400, más los $184 correspondientes a lo que son los gastos de despacho de exportación. Por tanto, el término FAS tiene como resultado $302.784. Importante recalcar, si pueden observar, que tanto el FCA como el FAS en este caso son iguales en el ejercicio, debido a que no tenemos más elementos que considerar para el valor FAS y poder agregárselos al cálculo. Entonces hasta ahí quedaría colocado este término. El término FOB. Veamos en qué consiste el término FOB. El término FOB nos dice que las obligaciones y responsabilidades del vendedor terminan al entregar la mercancía a bordo del buque designado por el comprador en el puerto de origen. En este punto, este transmite el riesgo y lo asume el comprador. El exportador se hace responsable por los costos hasta colocar la mercancía a bordo del buque. Esto significa valor o precio de la mercancía a bordo. Es por ello que en este sentido FOB es igual a Export más transporte interno más gastos portuarios más agente de aduana más emisión del BL. El BL es el Bill of Line, que es un documento en el cual se cede, podríamos mencionarlo así, se cede la propiedad de la mercancía al encargado de la nave. Él se convierte en el propietario de la mercancía en lo que es el trayecto de esta desde el puerto de origen hasta el puerto de destino. Es decir, se le cede la responsabilidad a esta entidad. Más los gastos en almacén aduanero de origen, si en un dado caso se tiene que almacenar el producto previamente antes de poder ser cargado y despachado, entonces incluiríamos esos gastos en este término, así como también los gastos de documentación de origen tienen que ir incluidos en este término. Por tanto, el término FOB quedaría estructurado como Export, que son los 300.200, más el transporte desde la fábrica hasta el puerto o al aeropuerto donde se va a cargar la carga, valga la redundancia, que tiene un costo de 2.400, más gastos de despacho de la exportación, que aquí van incluidos los trámites del agente de aduanas, entre otros documentos que
se tengan que emitir para poder hacer lo que es la debida exportación. Este tiene un costo de $184. Los gastos de la carga de puerto, ¿verdad? Recordemos que está la carga, la estiva, el trayecto, la desestiva y la descarga, que son las 5 operaciones que se ven inmersas en lo que es el transporte marítimo. Por consiguiente, nuestro término FOB quedaría en un monto de $303.438, incluyendo todo lo que hemos expuesto anteriormente. El siguiente término es el término CFR. El término CFR son las obligaciones y responsabilidades del vendedor, las cuales terminan al entregar la mercancía a bordo del buque en el puerto de origen. En este punto se transmite el riesgo y lo asume el comprador. Adicionalmente, el vendedor debe cubrir el costo de contratar el flete internacional. En este sentido, recordemos de que el flete internacional es lo que nos cobran por la travesía, ¿verdad? En el caso del vuelo, sería el costo del vuelo, en el caso del transporte aéreo. En el caso del transporte marítimo, sería el costo de la travesía en sí, para poderlo incluir en dicho término. Por consiguiente, el término CFR lo definimos como FOB más el flete. Por lo tanto, FOB habíamos determinado que eran $303.438, el flete, que tiene un costo de $1.840, y el valor CFR, que sería de $305.278, para poder tener la mercancía que estamos trasladando. El término CIF. El término CIF nos dice que las obligaciones y responsabilidades del vendedor terminan al entregar la mercadería a bordo del buque o el puerto de origen. En ese punto se transmite lo que es el riesgo al comprador. Adicionalmente, el vendedor debe cubrir el costo de contratar el flete internacional y un seguro mínimo para la carga. En ese sentido, CIF es igual a FOB más flete más seguro. CIF podríamos considerarlo como el Incoterm más completo. ¿Por qué? Porque me incluye el costo, el seguro y el flete. Cost, Insurance and Freight. Son los 3 valores que se incluyen en lo que es este término. Por lo tanto, podemos determinar que el costo CIF estaría dado por el valor FOB, que era $303.438, más el flete, que es $1.840, el seguro de transporte para asegurar la carga, que sería de $251, dándonos un total de valor CIF de $305.529, utilizando este término. El siguiente valor, el término CPT, nos dice que las obligaciones y responsabilidades del vendedor terminan al entregar la mercancía en el lugar acordado, antes de embarcar la carga o al colocarla encima del vehículo terrestre. Es en ese punto donde se transmite el riesgo y lo asume el comprador. Pero adicionalmente, el vendedor cubre el costo de contratar el flete internacional. En este sentido, podemos definir que el término CPT es igual al término FCA más el flete. El término FCA nos había dado un valor de $302.784. Le incluimos lo que es el valor del flete, que es $1.840, teniendo un valor total de también incluyendo los
los gastos de carga del puerto, perdón, de 654, teniendo un total del valor CPT por $305.278 para este término. El siguiente término, el CIP, nos dice que las obligaciones y responsabilidades del vendedor terminan al entregar la mercancía en el lugar acordado, antes de embarcar la carga o colocarla encima del vehículo de transporte. En este punto se transmite el riesgo y lo asume el comprador, pero adicional, el exportador cubre el costo de contratar el flete internacional y el seguro mínimo para la carga. Es en ese sentido que nosotros podemos definir que el valor CIP es igual al valor FCA más el flete más el seguro. Veamos entonces cómo quedaría estructurado el valor CIP. El valor FCA nos dio $302.784. A esto le agregamos el flete internacional, que es de $1.840. Así también le agregamos lo que es el seguro de la carga, los $251, teniendo como resultado un valor CIP. Le tenemos que incluir también los costos, los gastos de la carga en puerto o aeropuerto, que son 654, siendo un valor CIP de $305.529, ¿verdad? Porque veíamos de que este incluye también los costos de la carga de la mercadería al buque. Tenemos el valor DAT. El valor DAT nos dice que las responsabilidades y obligaciones del vendedor terminan al entregar la mercancía en una terminal, en el puerto o lugar de destino designado en el país de destino. Cubre lo que son los costos y los riesgos hasta el país de destino. Es en ese sentido que el DAT es igual al CIP más los costos de descarga. Por tanto, el valor CIP nosotros ya habíamos encontrado que era $305.529. A esto le agregamos los gastos de la descarga de la unidad en el puerto de destino, que son de 750, dándonos como resultado $306.279 para el valor DAT. El siguiente valor es el valor DAP. El valor DAP nos indica que las obligaciones y responsabilidades del exportador terminan al entregar la mercancía en un lugar destino designado. En este caso, el vendedor o exportador corre con todos los costos y riesgos que implica el llevar la mercancía hasta el lugar designado, sin descargarla del último medio de transporte. El vendedor no tiene la obligación alguna de realizar los trámites aduaneros en el país de destino ni pagar el derecho alguno de importación. Es en este caso que nosotros podemos definir como el término DAP como DAT más costos de terminal y envío al almacén. Veamos cómo quedaría estructurado. El término DAT nos dio un valor de $306.279. A esto le agregamos el costo del transporte del puerto o aeropuerto de destino al almacén del comprador, que sería de $640. Por consiguiente, el valor DAP nos quedaría de $306.919. Y finalmente, el término DDP. El término DDP nos dice que las obligaciones y responsabilidades del vendedor o exportador
terminan al entregar la mercancía en el local del importador, incluyendo los trámites de aduana en el país de destino y el pago de los derechos de importación. En ese sentido, podemos definir como el término DDP igual a DAP más costos de desaduanaje. Los costos de desaduanaje son todos aquellos costos en los que se incluye para poder hacer la internacionalización de un producto en el país de destino. En este caso, al término DAP le vamos a incluir los impuestos de la operación, el IVA, que serían $200, los gastos de despacho de importación, en este caso agentes de aduanas, licencias, documentos, etcétera, que sería $252, y finalmente los derechos arancelarios de la importación, que aquí va relacionado, como les decía, a los pagos de impuestos que se realizan por las mercaderías que se están importando. Esto va a estar determinado acorde al sistema arancelario centroamericano, que es ahí donde podemos identificar los porcentajes de impuesto que deberían de pagar cada una de las mercancías eh, acorde el tipo de material o el tipo de producto que sea, ¿verdad? Entonces nuestro valor DDP sería de $308,014. Hasta este punto hemos ido viendo cómo cada uno de los términos de los Incoterms va absorbiendo una responsabilidad que los otros no tenían. Pero hay una responsabilidad que el vendedor tiene en común en todos estos términos. Una de las responsabilidades que el vendedor tiene en común en todos los términos es que tiene que brindar la mercadería correctamente embalada. Es decir, en todos los términos de los Incoterms va inmerso, va implícito el cálculo Ex-Worth, que es la factura del producto más el embalaje de esta, ¿verdad? En este ejercicio todos los valores están previamente determinados, pero pueda que se les presenten ejercicios en los cuales ustedes tengan que calcular ciertos valores antes de poder calcular los valores de los 5 de los términos. Un ejemplo sería, acá yo ya les daba el precio Ex-Worth directamente, pero si se les pusiera, por ejemplo, que se quieren comprar 500 camisas a $5 cada una, entonces ahí usted tendría que calcular el valor Ex-Worth. Y si se le añade, por ejemplo, las camisas se empacan en cajas por docenas y se estiman en tarimas de 24 cajas, se le coloca fleje y por tarima se colocan que unas 7 yardas de fleje. La yarda cuesta 15 centavos, por ejemplo. Se embalan que 6 tarimas. Entonces ahí usted tendría que calcular primero cuánto es el precio de la factura que se va a emitir, que sería la cantidad de camisas por el monto de cada una de ellas. Ese sería su valor en factura. Y luego hacer la operación de lo que es el embalaje para poder identificar cuál sería el costo del empaque, del embalaje o de la preparación de la mercancía. Entonces, al unir los dos valores, usted va a poder identificar el valor export para lo que sería la importación de ese producto en específico. Entonces, como les decía, esos dos valores se encuentran inmersos en prácticamente todos los Incoterms. Recordemos que esos son términos para poder regular el comercio internacional, en los cuales se designan las responsabilidades de cada una de las entidades en cuestión, siendo estas el comprador y el vendedor. Muchas gracias. Espero de que el ejercicio les
haya quedado claro. Nos estamos viendo en las próximas.